está. Cuando le das play empieza a grabar. Cuando está grabando el círculo se queda fijo. Esto es stop. A la persona dentro de la persona. Primera afirmación. Una persona tendría que estar viva. Tras la primera muerte viene la vida orgánica. Aún a pesar del cabello crece y las uñas. Un cuerpo ocupa espacio. Una persona en cambio hace un lugar. Algo que se llama pausa. Dijeron que la idea de persona viene del personaje, que es la máscara que los griegos en el teatro, pero no significa gran cosa. Tampoco mujer, hombre, humano, nombre propio, sujeto, individuo. Desde los inicios de la democracia, es destino y facultad de las personas ser representadas por otras personas. Sin embargo, no todas las personas están autorizadas para ser representantes. Dicen los que saben que esto no es una jerarquía, sino un orden. No es un privilegio, sino una responsabilidad. El ser persona conlleva una serie de cargas sobre el espalda. ¿Es una persona esto que se deshoja? ¿Es una persona esto líquido? Como quien pone musiquitas para hacerte esperar, como quien toma el tonito de un país que visita, como quien oye música en off, todo lo otro que pasó cuando no estabas ahí. Por eso suena la radio, para darle sentido a lo que nos duele. Como quien intenta decir pero se calla, suena lo que no somos y todo eso al final también es persona. Siglo XIX. Identificar a una persona por el documento, formas de registrar al individuo. Todos son quienes dicen ser, pero son también quienes no son. El principio de confianza se rompió con la fotografía. Demostrar que se es tal persona con la fotografía de la persona. La aparición del retrato hablado del delincuente es posterior a la invención de la fotografía. Primero la imagen y después su presentación con palabras. Primero la imagen y después el miedo al otro. Y luego, la huella digital, marca única y singular. Ya para el siglo XX, la identidad de la persona no es la persona social, sino sus rasgos biológicos. Medidas más distancias, más colores, más relación de aspecto. Identidad sin persona. Por ejemplo, la palabra género. Por ejemplo, todas las lenguas extranjeras podrían ser la nuestra. Decir persona como quien dice Madame Bovary soy yo. Persona es antes que otra cosa un dispositivo de control. En un mapa no caben las personas. En Google Street View sí, pero sin rostro. Nadie tiene rostro en los sueños, nadie habla con su voz. Es legítimo preguntar con qué sueñan las máquinas, porque si sueñan ya nadie lo duda. Decir persona como quien dice fruta abierta. Sandra, la persona no humana que espera ser historia. La orangután para la que se solicitó la libertad bajo el argumento de que es una persona no humana, regresa a su casa de investigación, en tanto el zoológico de Buenos Aires y los letrados del primate esperan la resolución sobre el futuro de la vida.
De otorgársele el recurso de habeas corpus, una figura jurídica que busca asegurar los derechos básicos de las personas, la orangután Sandra, que en febrero próximo cumplirá 30 años, podría hacer historia y sentar jurisprudencia a nivel mundial. Si bien en primera y segunda instancia judicial, esta insólita petición por parte de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, AFADA, fue rechazada, la semana pasada la Cámara de Casación Penal pidió que el caso vuelva a investigarse. También se llamaba Sandra, ese sujeto femenino de 19 años que fue descuartizado por un hombre que había ido a las Olimpiadas de Matemáticas y que tenía la intención de estudiar un posgrado en el extranjero. Esta Sandra vivía al fondo de un callejón empedrado y con baches en una zona de riesgo en Ixtapaluca, Estado de México. Conmoverse por Sandra. Gribo por Life, apúntese Butler, es decir, cuerpo, es decir, ella. ¿Por cuántas Sandras puede conmoverse una persona? Está la orangutana, la persona no humana que es la orangutana. Humanidad no define entonces la exclusiva cualidad de la persona. Se puede ser animal y persona al mismo tiempo. CFR Gil Deleuze, CFR Roberto Espósito, CFR Pero. Me pareció ver un lindo salto de sentido, saltamos el sentido y nos saltamos un pasito. ¿Cuántas personas viven en un zoológico? ¿Cuántas personas vivieron en una embajada? ¿Cuántas personas vivieron en la residencia oficial de Los Pinos? ¿Cuántas personas hacen un país? Todas las definiciones de personas son provisorias. Sin embargo, desde 1948, esta categoría se emplea en todos los discursos de los derechos humanos. El derecho se centra en la persona, pero la persona no es el centro de ninguna cosa. Persona es algo que paga impuestos. 1, 2, 3 por mí y todas mis terceras personas. El ejemplo de Byron. Si un niño hace una suma y se equivoca, el error viene de su persona. Pero si el mismo niño hace la suma y le sale bien, su persona está ausente. ¿Es el miedo un factor para definir a una persona? Decir persona como quien dice mujer. ¿Y tú me lo preguntas? Persona es algo que se ríe. Persona es algo que dice nosotros. ¿Son personas las fotografías de gatos? Señores, es necesario encerrar a la persona dentro de la persona, enclaustrar a la persona en la persona, encadenar a la persona en la persona, constreñir a la persona en la persona, esconder a la persona en la persona, envolver a la persona en la persona, reciclar a la persona en la persona, encoger a la persona en la persona, guardar a la persona en la persona, asfixiar a la persona en la persona, apresar a la persona en la persona, reducir a la persona de personas, reducir a la persona en la persona, apretar a la persona en la persona, rehusar a la persona en la persona. Una serie con espacios abiertos, un proyecto definitivamente inacabado, un campo de resistencia. Salir a buscar a la persona fuera de la persona. Presentamos la siguiente mesa, último día del festival. Quiero agradecerles